Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Quiero saludar a todos mis hermanos del milagro, a todos los que verán este video, que el Señor los bendiga y que la paz de Dios esté en sus corazones. Quiero en primer lugar agradecer a Dios por la oportunidad que me da de poder hablar de su palabra, agradecer a mis pastores, a mis hermanos oficiales que me consideraron para este proyecto. Bueno, quiero contarles antes de comenzar este video que cuando el hermano Felipe envió el primer WhatsApp y dio los nombres de quienes predicarían, el Señor puso algo en mi corazón y se lo comenté a mi esposa y le dije: vamos a tener que prepararnos porque Dios nos va a usar para la predicación en estos videos. Así que desde ese día tuve el tiempo para preparar esta predicación. El Señor bendiga a mi hijo Yerko por todo lo que me ayudó para realizar el video que ustedes van a ver a continuación para que quedara lo mejor posible. Bueno, la palabra que el Señor nos va a entregar en esta noche se encuentra en Salmo 100. Salmo 100, del versículo 1 hasta el 5. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Señor bendiga su palabra. Lleva por título Salmo de alabanza, exhortación a la gratitud, pero también en otras versiones se le llama Salmo de la ofrenda. A medida que vamos nosotros viendo lo que el Señor nos quiere hablar por su palabra, iremos comprendiendo por qué se le llama también Salmo de la ofrenda. La exhortación quizás no la voy a hacer versículo por versículo, pero sí voy a ir hablando de cada una de las órdenes que el Señor nos entrega por intermedio de esta palabra. Como lo primero que podemos ver en esta palabra es que está estructurado este salmo por 7 órdenes que nos da nuestro Padre. La primera es cantad, la segunda es servid, venid, reconoced, entrad, alabadle, bendecid. Como lo dije anteriormente, voy a hablar de esta palabra, pero referente a la ofrenda. Ofrenda no es solamente el dinero que nosotros aportamos para la iglesia. Ese dinero es muy importante porque con ese se sostiene el templo, con ese se paga la luz, con ese podemos pagar el agua, con ese se compra el gas que necesitamos para el invierno, con ese se pueden hacer los pequeños arreglos que se hacen en la iglesia, etcétera. Pero al finalizar esta exhortación nos vamos a dar cuenta que no solamente esta ofrenda es la que debemos entregar al Señor, sino que es solo una parte de lo que el Señor nos pide por intermedio de su palabra. Vamos a leer el versículo 1 que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
Miren qué ofrenda el Señor nos está pidiendo en estos momentos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que cantemos de cualquier manera? No, el Señor nos está diciendo acá que cantemos alegre. ¿Y quiénes? Todos. Dice habitantes de toda la tierra, o sea, todos debemos cantar al Señor. Eh, Quizás para el hombre, quizás a lo mejor para el mundo, tengamos una mala voz, quizás seamos desafinados, a lo mejor no llegamos a las notas muchas veces de la alabanza, pero el enemigo lo que quiere es que nos quedemos callados, pero el Señor por intermedio de su palabra nos dice que le cantemos, nos dice, quiero que canten, dice, cantad alegre a Dios, habitantes de toda la tierra. O sea, el canto para el Señor es una ofrenda que nosotros le entregamos a Él. Al Señor le fascina que nosotros le cantemos. ¿Por qué me dirá usted que al Señor le fascina? Porque cuando cantamos nos unimos los hermanos en un solo espíritu, adoramos al Dios. Por ejemplo, si cantamos, Señor, cambia mi vida, yo quiero ser un vaso nuevo, ahí estamos todos pidiéndole al Señor una misma cosa, o sea, estamos en armonía, estamos diciéndole, Señor, cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de ser. Les voy a leer también el Salmo 133:1, para que nos demos cuenta que el Señor se alegra cuando nosotros cantamos todo la misma alabanza, cuando lo cantamos del corazón. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Por eso al Señor le gusta que le cantemos, aunque no cantemos, aunque tengamos mala voz, para el Señor es una ofrenda que nosotros le cantemos, a Él le gusta que le cantemos, así que preocupémonos de cuando vamos a la iglesia a cantar, no importa, hermanos, que no tengamos una buena voz, quizás seamos desafinados, pero al Señor le gusta que le cante, mi hermano. Esa sería la primera ofrenda que al Señor nos está pidiendo por intermedio de su palabra. Dice bendecid su nombre en el capítulo 5 al final. El bendecid también es una forma de ofrendar al Señor. Lo primero que les quiero explicar, ¿qué es lo que es bendecir? Bendecir es desearle el bien a alguien. Por ejemplo, cuando su hijo va a salir en la mañana, usted le dice, Dios te bendiga, hijo, que te vaya bien, cuídate, o que te vaya bien, pero nosotros al Señor no lo podemos bendecir diciéndole, Señor, que tenga un buen día, Señor, que te vaya bien. Sería imposible, ¿cierto? Pero bendecir a Dios es hablar bien de Él, contar lo que Él ha hecho por nuestra vida, lo que ha hecho por su familia, los milagros que el Señor ha hecho en su vida, en la vida de nuestros familiares. Eso creo que es la mejor forma que nosotros podamos bendecir al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros tiene algún testimonio, algo de cómo bendecir al Señor, cómo contarle a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Bendigamos al Señor hablando, como le decía, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Pero si yo le pregunto a usted, cuando nosotros hablamos del Señor, ¿cómo nos sentimos? ¿Mal o bien? Bien, pues hermano, cuando le contamos a otra persona lo que el Señor ha hecho por nuestra vida, nosotros nos sentimos aliviados, contentos, nuestro corazón se regocija de poder hablar del Señor, ¿o no? Amén. Pero bendecir al Señor no es solamente hablar de Él, sino que también debemos nosotros ser un ejemplo, demostrar con nuestros hechos que somos hijos del Señor, que somos distintos, que con nuestro acto, como la forma como nos expresamos, como hablamos, tenemos que demostrar que somos hijos del Padre. Así que también es una forma de bendecir con nuestro acto, como nos dirigimos a las demás personas, si somos amables quizás, pero hay muchas formas de bendecir al Señor, es decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que el Señor bendiga. Dice también en el versículo 2, dice, servid a Jehová con alegría. O sea, otra manera de ofrendar a Dios es servir. ¿Cómo nosotros podemos servir a Dios? Si Él está en el cielo, está en todo lugar, pero ¿cómo nosotros le podemos demostrar a Él que le servimos? Hay muchas formas de servir. Por ejemplo,
no sé, cuando mis hermanitas van a la iglesia, hacer el aseo de la iglesia, eso es servir al Señor. Preocuparse si hay que reparar algo en la iglesia, si hay que hacer un cambio de alguna ampolleta, no sé, cosas tan simples. Con eso nosotros podemos servir al Señor. Quizás cuando se pintó la iglesia, cuando se lavaron las cortinas, usted bendijo al Señor por intermedio de hacer esas cosas. Hay tantas formas de servir, no sé, nosotros como iglesia tenemos un ejemplo muy cercano cuando fueron las conferencias, cómo cada hermano sirvió al Señor de una u otra forma, quizás trabajando en la cocina, quizás cuando trabajaron, cuando estuvieron construyendo los baños, todos estuvieron ahí en unión sirviendo al Señor, que eso es muy importante también, servir al Señor, porque el servir también es una forma de ofrendar a Dios. Así que también cuando le pregunten o cuando lo manden, no sé, a hacer algo para el servicio a la iglesia, usted vaya con agrado, porque la palabra dice servir a Jehová con alegría. Amén. En el versículo 4 dice también, alabadle, alabad. ¿Qué es lo que es alabar? Es rendir culto al Señor. Amén. Tenemos que nosotros comenzar a avanzar. Quizá usted rinde culto al Señor, quizás le alaba, quizás esto va más dirigido a mis hermanos del coro, que yo los veo muchas veces que ellos se alaban al Señor, lo alaban, o sea, le sirven tocando su instrumento, pero también hay que alabarle, o sea, no solamente servir, porque servir es parte, tocar los instrumentos es parte de servir, pero el Señor también por su palabra nos dice que le alabemos. Y la forma de alabarle, por ejemplo, buscar de su presencia. Muchas veces los coristas se quedan solamente tocando un instrumento. Yo sé que muchas veces le han dado ganas de levantar sus brazos, dejar ese instrumento a un lado y adorar a Dios. Es importante que lo hagan mis hermanos, porque el Señor por intermedio de su palabra nos dice que debemos alabarle. No sé, yo muchas veces he dicho, quizás sería mejor que en algún momento cantáramos a capela, sin ningún instrumento, pero que todos nos pudiéramos gozar juntos ante la presencia del Señor. Porque el Señor nos dice a través de su alabanza acá, o sea, a través de su salmo, que debemos alabarle. Amén. El Señor es otro tipo de ofrenda. En el 2 dice, venid ante su presencia con regocijo. O sea, venid. ¿Sabía usted que solo con el hecho de venir a la iglesia ya estamos ofrendando a Dios? Mire lo que dice el rey David en el Salmo 122:1. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. O lo que dice el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, mire qué importante ir a la iglesia, porque el Señor, al ir a la iglesia, estamos, como le decía anteriormente, estamos ofrendando, quizá ofrendando nuestro tiempo, pero me gustaría preguntarle, ¿cómo estará nuestra ofrenda? ¿Estaremos entregando esa ofrenda perfecta al Señor o estaremos entregándola con defecto? Amén, el Señor tenga mucha misericordia de nosotros. Una ofrenda perfecta sería, no sé, llegar a la hora, asistir ojalá los martes, los jueves, los domingos, si es que se pudiera. Yo sé que muchas veces no se puede, pero el Señor por intermedio acá de su palabra nos dice, venid ante su presencia con regocijo, o sea, venir alegres también a la iglesia. Cuando nos comprometamos a ir, debemos ir, pues si el Señor, si nos comprometimos, no solamente nos comprometimos con el pastor, no solamente nos comprometemos con el hermano, sino que nos estamos comprometiendo con el Señor. Pero hay que tener mucho ojo, hermanos, con esta forma de ofrendar al Señor. Dice, venir ante su presencia con regocijo. Yo sé que al enemigo nunca le va a gustar que nosotros vamos a la iglesia con regocijo. Siempre nos va a querer robar esta ofrenda que debemos entregar al Señor. Siempre nos va a querer dejar en la casa, nos va a poner obstáculos. Así que tenemos que preocuparnos de esta ofrenda, de poder vencer.
porque el venir dice que es una ofrenda también para el Señor. Organicémonos, calculemos los tiempos para no llegar atrasados, para estar antes de que empiece el culto, de poder orar, de poder estar alabando su nombre. Si no, quizás si no podemos ir el día martes, vamos el día miércoles, o el día jueves, perdón, y si no pudimos ir el día jueves, vamos el domingo, pero vamos, porque el ir a la iglesia es una forma de ofrendar a Dios. Señor nos bendiga, que bendiga su palabra. El 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. O sea, hermanos, si pudimos ir a la iglesia, si pudimos vencer los obstáculos que el enemigo nos puso y llegamos a la iglesia, dice que entremos, pero acá no se refiere a que entremos a la iglesia, porque si llegamos, obvio que vamos a entrar, sino que acá el Señor nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Lo que el Señor acá nos está pidiendo, que entremos, que busquemos de su presencia, que si pudimos llegar a la iglesia no nos vamos como hemos llegado, sino que nos vamos distintos, nos vamos con un gozo, que nos vamos llenos de su presencia. Que el Señor bendiga esta palabra, que busquemos de su presencia, porque el Señor acá nos está diciendo: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Hermanos, cuando yo he leído la palabra en el Antiguo Testamento, recuerden ustedes que solamente el sumo sacerdote podía entrar ante la presencia del Señor, y lo hacía una vez al año. Entonces él era el que después salía y le contaba al pueblo cómo era estar en la presencia del Señor. Pero nosotros ahora tenemos las puertas abiertas para entrar ante la presencia del Señor. ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos que buscar eso. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino a la tierra, murió por nuestros pecados para que ese velo se rompiera, para que no solamente el sumo sacerdote pudiera entrar a la presencia del Señor, sino que todos tuviéramos acceso ante la presencia del Señor. Por lo tanto, no descuidemos esto, hermanos, de entrar a la presencia del Señor. Siempre estemos buscando la presencia del Señor cuando vamos al templo. Quizás de repente nos empezamos a despistar de una cosa, de otra, para perder esta bendición. Pero Dios valora cuando alguien entra a su presencia, porque como estamos hablando acerca de la ofrenda y el Señor nos está pidiendo que entremos, debemos preocuparnos de esto, de dar una buena ofrenda al Señor. Dios bendiga su palabra. Espero que hasta este momento se pueda ser entendida. La palabra también habla mi vida, así que si hay algo que nosotros no estamos haciendo de lo que el Señor nos está pidiendo por intermedio de esta palabra, podamos empezar a ponerlo en práctica, sobre todo cuando ya nosotros volvamos nuevamente al templo, cuando volvamos nuevamente a alabar, a bendecir a nuestro Padre, podamos ir con estas cosas ya dentro de nuestro corazón, para que las podamos hacer también, que seamos hacedores de lo que el Señor nos está hablando en esta tarde. El versículo 3, dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire qué importante es lo que nos dice el Señor en este tipo de ofrenda: reconocer. ¿Por qué dejé para el último este tipo de ofrenda? Porque esta es la más importante de todas. Sin este tipo de ofrenda, sin reconocer a Dios, ninguna de las otras sirve. Así que es importante que reconozcamos, ¿qué dice? Que reconozcamos que Jehová es Dios, que no hay otro Dios, que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo el Padre a través de este texto, de este versículo? Nos está diciendo que somos creación de Él. Por lo tanto, Él nos hizo, Él es el que hace los milagros en nuestras vidas, Él es el dueño de todo. Dice: pueblo suyo somos. O sea, Él es nuestro Rey, es nuestro todo. Así que eso debemos reconocer, que Él es nuestro todo, que Él es el que puede transformar nuestras vidas, el que puede hacer nuestros milagros. Pero miren lo que dice acá, dice: y ovejas de su prado. Ovejas de su prado.
¿Qué nos dice el Señor? Que también Él es nuestro pastor, que Él es el que nos lleva a los delicados pastos, a las fuentes de agua, Él es quien nos protege. Eso es lo que nos quiere decir por intermedio de esta palabra. Nuestra vida espiritual, hermano, se basa siempre en conocer a Dios, en reconocerlo a Él, en conocerlo, reconocer, o sea, conocerlo más de lo que lo conocemos. ¿Y cómo nosotros lo podemos conocer? Por intermedio de la palabra, principalmente, de leer su palabra, de aprendernos versículos, de hacer quizás estudios bíblicos, de ir a esos estudios bíblicos. De ofrendar a Dios con todo lo que el Señor nos pide por intermedio de su palabra, amén. Eh, Como les decía, voy a volver a recordar para que no se nos olvide cuáles son las ofrendas que el Señor nos pide: cantad, servir, venid, reconocer, entrad, alabadle y bendecid su nombre. ¿Y por qué debemos hacer ofrendar todo esto? Mire lo que dice el capítulo 5: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias para los que pudieron ver este video, para los que lo van a ver a través de las redes sociales. Que el Señor bendiga, que nos haga ser cada día mejores en sus caminos, y muchas bendiciones para todos mis hermanos del milagro, para los que pueden ver este video, y decirle a nuestros pastores que firme y adelante, pastores, porque nosotros no nos vamos a enfriar. El Señor nos está dando este tiempo para poder seguir aprendiendo de su palabra, para buscarle a Él. Dios bendiga mucho su palabra, y toda sea la honra y la gloria para mi Señor. Amén. Hermoso Espíritu.